Hoy vamos a hablar sobre los verbos modales en inglés, modal verbs. Hay varios de estos verbos, pero se usan 8 principalmente. Can quiere decir poder o saber. Could es podría y la L no suena. May se usa muy similar a can, pero este es pidiendo permiso, es más formal. Might es posible que. Tal vez sí, tal vez no. Must deber o tener que. Se usa para obligaciones. Should quiere decir debería. Y aquí la L no suena. Will. Este ya lo hemos visto en clases anteriores y se usa para el futuro. Would. Este no tiene una traducción en sí. Se usa como condicional. Cuando hablamos sobre verbos modales, nos referimos a estos 8 verbos principalmente. Pero hay más. Hay unos que ya son muy viejos y muy formales que no se usan hoy en día, como ought to. Y es muy similar a should, quiere decir debería. También shall. Y se usa para reemplazar will, es muy formal. Hoy en día casi no se usa. Antes de ver algunos ejemplos, vamos a hablar sobre qué son los verbos modales. Estos son verbos auxiliares que no se conjugan, no necesitan los verbos auxiliares para hacer preguntas o negaciones como do not o did. Y no tienen infinitivo, gerundio o participio. Estos verbos modifican a otros verbos, así que se tienen que usar con un verbo principal en su forma base. Por ejemplo, I can run. Can es el verbo auxiliar, run es el verbo principal. No usamos to. Y se usan para mostrar probabilidad, posibilidad, habilidad, obligación, necesidad, solicitar algo, pedir permiso, sugerencias, orden, para hablar sobre hábitos, entre otras cosas. Son muy importantes, pero causan un poco de confusión porque la estructura es algo diferente. En unos momentos vamos a ver ejemplos de cómo usar estos verbos, pero las estructuras de las oraciones se forman así. Para hacer oraciones afirmativas, vamos a poner el sujeto, más el verbo modal, más un verbo principal. Por ejemplo, I will go to the store. I es el sujeto, yo. Will es el verbo modal para el futuro. Go es el verbo principal, que quiere decir ir. To the store es el complemento. I will go to the store. Iré a la tienda. Para oraciones negativas vamos a poner el sujeto, el verbo modal, más la palabra not y después el verbo principal. Por ejemplo, I will not go to the store. I will not go to the store. Es muy similar a la oración afirmativa, pero vamos a agregar not después de will. También podemos usar contracciones, y estas contracciones se usan cuando usamos la oración negativa. Entonces vamos a tomar el verbo modal más la palabra not y vamos a hacer algo más corto, y después sigue el verbo principal. Por ejemplo, para will not, vamos a usar won't. Will not se convierte en won't. I won't go to the store. I won't go to the store. No iré a la tienda. Y para hacer preguntas, vamos a poner el verbo modal al principio, después el sujeto y el verbo principal más el complemento. Por ejemplo, will I go to the store? Will I go to the store? ¿Iré a la tienda? Recuerden que para hacer preguntas en inglés no abrimos con un signo de interrogación, solamente cerramos. Ahora que ya sabemos la estructura de estas oraciones, vamos a ver ejemplos usando los 8 verbos modales. Can, poder. Oración afirmativa es I can do it. I can do it. Puedo hacerlo. Negativa es I cannot do it. I cannot do it.
no puedo hacerlo. Y la contracción de cannot es can't. Can't. Entonces la oración es I can't do it. I can't do it. Y quiere decir lo mismo, no puedo hacerlo. Para formar la pregunta es can I do it? Can I do it? ¿Puedo hacerlo? Could quiere decir podría. I could do it. Podría hacerlo. I could do it. I could not do it. I could not do it. No pude hacerlo. La contracción de could not es couldn't. Couldn't. I couldn't do it. I couldn't do it. Y para hacer la pregunta es could I do it? Could I do it? ¿Podría hacerlo? May, que quiere decir poder, pero es más formal, pidiendo permiso, sería I may do it. I may do it. También se traduce como puedo hacerlo. En negativo es I may not do it. I may not do it. No puedo hacerlo. May no tiene una contracción para may not. Para hacer pregunta, vamos a poner may al principio. May I do it? May I do it? ¿Puedo hacerlo? La principal diferencia entre may y can es que may se usa para pedir permiso. Por ejemplo, si en el trabajo estamos pidiendo permiso para tomar el día, usaríamos may en vez de can. Vamos a continuar con might. Might quiere decir es posible que, o tal vez sí, tal vez no. I might do it. I might do it. En este caso, se traduce como podría hacerlo. I might not do it. I might not do it. Puede que no lo haga. Esta tampoco no tiene una contracción que usamos del diario. Y para hacer pregunta es might I do it? Might I do it? ¿Podría hacerlo? Esta se usa cuando hay duda. Tal vez sí lo haga, tal vez no lo haga. Must se usa para una obligación. Significa deber o tener que. I must do it. I must do it. Debo hacerlo. I must not do it. I must not do it. No debo hacerlo. Y esta sí tiene una contracción, aunque no es tan común, pero se puede usar. Es mustn't. Must not es lo mismo que mustn't. I mustn't do it. I mustn't do it. Para la pregunta es, must I do it? Must I do it? ¿Debo hacerlo? Should quiere decir debería. Should. I should do it. I should do it. Debería hacerlo. I should not do it. I should not do it. No debería hacerlo. La contracción de should not es shouldn't. Shouldn't. I shouldn't do it. I shouldn't do it. Y quiere decir lo mismo, no debería hacerlo. Para hacer una pregunta es should I do it? Should I do it? ¿Debería hacerlo? Will, como dije anteriormente, se usa para formar oraciones en futuro. I will do it. I will do it. Lo haré. I will not do it. I will not do it. No lo haré. Y will not se contrae a won't. Won't. I won't do it. I won't do it. No lo haré. Y en pregunta es will I do it? Will I do it? ¿Lo haré? Este verbo es muy importante cuando estamos hablando sobre cosas que vamos a hacer mañana, en una semana, en un año, cualquier cosa que vamos a usar para el futuro. Would tampoco no tiene una traducción exacta al español. Se usa cuando estamos queriendo decir algo dependiente a algo más. I would do it es lo haría. I would do it. Lo haría, pero estoy ocupada. I would do it, but I'm busy. I would not do it. I would not do it.
no lo haría. Would not tiene una contracción y es wouldn't. Wouldn't. I wouldn't do it. I wouldn't do it. No lo haría. I wouldn't do it if I were you. No lo haría si fuera tú. Para hacer la pregunta es, would I do it? Would I do it? ¿Lo haría? Y aquí están todas las oraciones en pantalla. Como pueden ver, dependiendo el verbo modal que usan, la oración y su significado cambia. Aquí pueden notar que estamos usando el verbo modal y después estamos usando do, que quiere decir hacer, en su forma base. No usamos to en ninguna de estas oraciones. Will y would, los dos verbos del final, no tienen traducción exacta al español porque no tenemos algo que reemplace will. Will se usa para hablar sobre el futuro y nosotros tenemos los verbos conjugados al futuro. Y would cambia el significado del verbo. Por ejemplo, si digo, I would like to go to the movies. Me gustaría. Can significa poder o saber. You can wait here. Puedes esperar aquí. You can wait here. Can you give me a minute? ¿Puedes darme un minuto? Can you give me a minute? Could se usa como podría. She could get hurt. Ella podría lastimarse. She could get hurt. Could you hurry up? ¿Podrías darte prisa? Could you hurry up? May quiere decir puede que o se usa para pedir permiso. We may have to wait a while. Puede que tengamos que esperar un rato. We may have to wait a while. May I go home now? ¿Puedo ir a casa ahora? May I go home now? Might significa es posible que. Tal vez sí, tal vez no. I might be late to work tomorrow. Es posible que llegue tarde al trabajo mañana. I might be late to work tomorrow. I might not be able to go. Es posible que no pueda ir. I might not be able to go. Must es deber o tener que. I must get some sleep. Debo dormir un poco. I must get some sleep. Must you be late all the time? ¿Tienes que llegar tarde todo el tiempo? Must you be late all the time? Should quiere decir debería. They should stop fighting. Ellos deberían dejar de pelear. They should stop fighting. Shouldn't you be in school now? ¿No deberías estar en la escuela ahora? Shouldn't you be in school now? Aquí estamos usando una contracción de should not. Es más común usar shouldn't. Will es un verbo auxiliar que se usa para hablar sobre el futuro. I will see you tomorrow. Te veré mañana. I will see you tomorrow. Will you work next week? ¿Trabajarás la próxima semana? Will you work next week? Ought to es muy similar a should, quiere decir debería, pero no es tan común hoy en día. You ought to wait. Deberías esperar. You ought to wait. You ought to be very proud. Deberías estar muy orgulloso u orgullosa. You ought to be very proud. Shall se usa muy similar a will, hablando sobre el futuro o para dar sugerencias. We shall miss you very much. Te extrañaremos mucho.
We shall miss you very much. Shall we go? ¿Nos vamos? Shall we go? Vamos a empezar con can. Se puede traducir a poder, saber o ser posible. He can play the guitar. He can play the guitar. Él puede tocar la guitarra. He can play the guitar. Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? They can swim. They can swim. Ellos pueden nadar o ellos saben nadar. They can swim. She can speak Spanish. She can speak Spanish. Ella puede hablar español. She can speak Spanish. We can meet tomorrow. We can meet tomorrow. Podemos encontrarnos mañana. We can meet tomorrow. Podemos ver que el verbo modal no cambia en ninguna de esas oraciones. El siguiente verbo es could, y este es el pasado de can. También quiere decir poder, pero en pasado o se puede usar como un condicional. Could you pass me the salt? Could you pass me the salt? ¿Podrías pasarme la sal? Could you pass me the salt? She could be right. She could be right. Ella podría tener razón. She could be right. They could come to the party. They could come to the party. Ellos podrían venir a la fiesta. They could come to the party. We could go for a walk. We could go for a walk. Podríamos dar un paseo. We could go for a walk. I could hear the music. I could hear the music. Podía escuchar la música. I could hear the music. Y de nuevo vemos aquí que aunque usamos diferentes pronombres, el verbo modal se usa igual para todas las oraciones. Could. El siguiente verbo es may. May también quiere decir poder, pero es más como tener permiso. Se puede utilizar como puede que o como ojalá, como si fuera un deseo. May I use your phone? May I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? May I use your phone? Podríamos usar aquí can I use your phone? Pero cuando usamos may es para pedir permiso. Es un poco más respetuoso. She may arrive late. She may arrive late. Ella puede llegar tarde o puede que llegue tarde. She may arrive late. They may come to the meeting. They may come to the meeting. Ellos pueden venir a la reunión. They may come to the meeting. We may go on vacation. We may go on vacation. Podemos ir de vacaciones. We may go on vacation. May I ask a question? May I ask a question? ¿Puedo hacer una pregunta? May I ask a question? De nuevo aquí el verbo modal no cambia y puede ser sustituido por can, pero es una manera de decir las cosas más respetuosamente. Ahora vamos a ver el verbo might. Might quiere decir es posible que o puede que o podría. También se puede usar para decir tal vez. She might come to the party. She might come to the party. Tal vez ella venga a la fiesta. She might come to the party. They might win the game. They might win the game. Tal vez ellos ganen el juego. They might win the game. We might go to the movies. We might go to the movies. Tal vez vayamos al cine. We might go to the movies.
I might try a new recipe. I might try a new recipe. Tal vez intente una nueva receta. I might try a new recipe. It might rain later. It might rain later. Tal vez llueva más tarde o es posible que llueva más tarde. It might rain later. El siguiente verbo es shall. Shall se puede usar cuando sugerimos algo. También se puede usar para hablar sobre el futuro cuando usamos will. Y en realidad hoy en día no se usa mucho, pero sí se ve de vez en cuando. We shall meet at the park. We shall meet at the park. Nos encontraremos en el parque. We shall meet at the park. Shall I bring dessert? Shall I bring dessert? ¿Debería traer postre? Shall I bring dessert? They shall arrive on time. They shall arrive on time. Llegarán a tiempo. They shall arrive on time. She shall finish her work. She shall finish her work. Ella terminará su trabajo. She shall finish her work. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? ¿Deberíamos dar un paseo? Shall we go for a walk? El siguiente verbo es should. Should es un condicional. Se usa para hablar sobre un deber. You should eat more vegetables. You should eat more vegetables. Deberías comer más verduras. You should eat more vegetables. She should study for the exam. She should study for the exam. Ella debería estudiar para el examen. She should study for the exam. They should arrive soon. They should arrive soon. Deberían llegar pronto. They should arrive soon. We should call our parents. We should call our parents. Deberíamos llamar a nuestros padres. We should call our parents. Should I bring my laptop? Should I bring my laptop? ¿Debería traer mi computadora portátil? Should I bring my laptop? El siguiente verbo es will. Will es un verbo modal que se usa para hablar sobre el futuro. I will go to the party. I will go to the party. Iré a la fiesta. I will go to the party. They will help us. They will help us. Ellos nos ayudarán. They will help us. She will call you later. She will call you later. Ella te llamará más tarde. She will call you later. We will meet at the restaurant. We will meet at the restaurant. Nos encontraremos en el restaurante. We will meet at the restaurant. Will you join us? Will you join us? ¿Te unirás a nosotros? Will you join us? El próximo verbo es would. Would es un condicional y se usa para agregar el ría a los verbos. Por ejemplo, I would like a cup of tea. I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. I would like a cup of tea. They would love to go on vacation. They would love to go on vacation. Les encantaría ir de vacaciones. They would love to go on vacation.
She would prefer to stay at home. She would prefer to stay at home. Ella preferiría quedarse en casa. She would prefer to stay at home. We would appreciate your help. We would appreciate your help. Agradeceríamos tu ayuda. We would appreciate your help. Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Te gustaría un poco de café? Would you like some coffee? Y como los verbos que ya hemos visto, este tampoco no cambia dependiendo del pronombre. Se usa igual para todas las oraciones. Would. El último verbo en la lista de hoy es must. Must se usa cuando hablamos sobre obligaciones, deberes, tener que hacer algo. You must finish your homework. You must finish your homework. Debes terminar tu tarea. You must finish your homework. She must study for the test. She must study for the test. Ella debe estudiar para el examen. She must study for the test. They must arrive on time. They must arrive on time. Deben llegar a tiempo. They must arrive on time. We must be prepared. We must be prepared. Debemos estar preparados. We must be prepared. Must I attend the meeting? Must I attend the meeting? ¿Debo asistir a la reunión? Must I attend the meeting? Para las oraciones afirmativas se usa el sujeto o el pronombre, el verbo modal, seguido por el verbo principal en su forma base, y después el complemento. Para hacer las preguntas, colocamos el verbo modal primero, después el pronombre, seguido por el verbo principal en su forma base y el complemento. Vamos a empezar con una oración. I can run fast. I can run fast. Yo puedo correr rápido. Can es un verbo modal en inglés. Ahora vamos a ver esta oración con un verbo normal. Por ejemplo, I want to run fast. I want to run fast. Quiero correr rápido. ¿Cuál diferencia pueden notar entre ambas oraciones? La diferencia es el to entre los verbos. Con un verbo modal no vamos a usar to después del verbo. I can run fast. No es I can to run fast. Pero con la segunda oración sí lo tenemos que usar. I want to run fast. No podemos poner dos verbos iguales lado a lado. Otra diferencia entre estos verbos es cuando negamos una oración. I can't run fast. O I cannot run fast. Can't es igual que cannot. Es solamente la contracción. I can't run fast. No puedo correr rápido. Ahora veamos la segunda oración. I don't want to run fast. I don't want to run fast. ¿Cuál es la diferencia aquí? Con el verbo modal, la palabra not va justo después del verbo modal, cannot o can't usando la contracción. Con el verbo normal, tenemos que usar una auxiliar más la palabra not para crear la negación. Don't es lo mismo que do not. Entonces, con un verbo como want, vamos a usar el auxiliar do para negar. Con un verbo modal, en el caso de can, solamente agregamos not después del verbo. Ahora veamos una pregunta. Can I run fast? Can I run fast? Y la segunda pregunta es, do I want to run fast? Do I want to run fast? Can I run fast? ¿Puedo correr rápido? Do I want to run fast? ¿Quiero correr rápido? ¿Qué diferencia encuentran aquí? La pregunta con el verbo modal se forma usando el verbo modal primero y después el pronombre. Es como la oración afirmativa, pero los cambiamos de lugar. En el caso del verbo want,
tenemos que poner un auxiliar primero, do, seguido por el pronombre y después el verbo principal, do I want. Eso causa confusión porque en español no lo necesitamos usar. Vamos a ver otro ejemplo. You should learn English. You should learn English. Deberías aprender inglés. La segunda oración es you need to learn English. You need to learn English. Necesitas aprender inglés. ¿Cuál es la diferencia entre las oraciones? Cuando usamos el verbo modal should, no colocamos to entre los verbos, pero en la segunda oración tenemos need to learn. Necesitamos usar el to porque eso indica que el verbo que sigue está en su forma infinitiva. Veamos la oración negativa. You shouldn't learn English. You should not learn English. Shouldn't es la contracción de should not. No deberías aprender inglés. La segunda oración es you don't need to learn English. You don't need to learn English. No necesitas aprender inglés. De nuevo vemos aquí que cuando estamos usando el verbo modal should, para negarlo solamente agregamos la palabra not después de ese verbo modal. Pero cuando usamos need, tenemos que usar el verbo auxiliar más la palabra not. You don't need to learn English. Y para hacer preguntas con el verbo modal es should you learn English? Should you learn English? ¿Deberías aprender inglés? O con el verbo need es do you need to learn English? Do you need to learn English? ¿Necesitas aprender inglés? Aquí también podemos ver las diferencias entre las oraciones usando el verbo modal y las oraciones usando un verbo normal. Es importante aprender las estructuras. Con los verbos modales vemos una estructura y con los verbos que no son modales vemos otra estructura. Vamos a trabajar con otro ejemplo. We will work tomorrow. We will work tomorrow. Nosotros trabajaremos mañana. Will es un verbo modal que se utiliza para hablar sobre el futuro. Y aquí de nuevo vemos que no hay to entre medio de will y work. Usando un verbo normal vemos we have to work tomorrow. We have to work tomorrow. Tenemos que trabajar mañana. Para la negación tenemos we will not work tomorrow. O si usamos la contracción es we won't work tomorrow. No trabajaremos mañana. Y la segunda oración es we don't have to work tomorrow. We don't have to work tomorrow. Vemos el verbo auxiliar do not otra vez. Para hacer la pregunta con el verbo modal, se coloca primero el verbo. Will we work tomorrow? Will we work tomorrow? ¿Trabajaremos mañana? Y en el segundo ejemplo, empezamos con el verbo auxiliar do. Do we have to work tomorrow? Do we have to work tomorrow? ¿Tenemos que trabajar mañana? Entonces vemos que la estructura del verbo modal es similar a las que ya vimos anteriormente y la estructura que usa el verbo have también sigue las mismas reglas que ya vimos anteriormente. Vamos a ver otro ejemplo usando la tercera persona singular. He would like a new computer. He would like a new computer. A él le gustaría una nueva computadora. Would se usa para los condicionales. La segunda oración es he needs a new computer. He needs a new computer. Él necesita una nueva computadora. En este ejemplo, quiero que vean que en la oración de he would no agregamos una S. Con los verbos modales no vamos a cambiar nada, se usan igual para todos los pronombres. Pero en he needs lleva S porque lo estamos conjugando a la tercera persona singular. Y eso pasa con todos los verbos normales, que no son verbos modales. Aquí no vemos un to porque no estamos usando un segundo verbo, estamos usando un sustantivo. Ahora vamos a ver las oraciones negativas. He would not like a new computer. O si usamos la contracción sería he wouldn't like a new computer. A él no le gustaría una nueva computadora. Y usando el verbo need es he doesn't need a new computer. He doesn't need a new computer. Él no necesita una nueva computadora.
Aquí doesn't es la contracción de does not. Does es lo mismo que do, pero lo tenemos que conjugar a la tercera persona singular, he, o cuando usamos she también usamos does. Don't y doesn't esencialmente hacen lo mismo, pero se usan con diferentes pronombres o con diferentes personas. Y para crear la pregunta con el verbo modal es would he like a new computer? Would he like a new computer? ¿Le gustaría una nueva computadora? Y usando el verbo need es does he need a new computer? Does he need a new computer? ¿Necesita él una nueva computadora? En las preguntas anteriores usamos do porque do se usa con I, you, we y they. Aquí usamos does porque does se usa con he, she o it. Espero que este video les sirva para aclarar algunas dudas. Algunos de ustedes han hecho estas preguntas y quería hacer un video dedicado para mostrar las diferencias. Ya tengo otros videos hablando sobre los verbos modales y les voy a dejar uno aquí para que sigan aprendiendo inglés. Muchas gracias.